Hola, bienvenidos al primer podcast que acompaña al especial Las vacunas hablan español de Ojo con mi Pisto. En esta ocasión visitamos 5 comunidades del altiplano guatemalteco para determinar por qué los índices de vacunación son tan bajos en estos lugares. Soy Beatriz Colmenares y conversaremos con Álvaro Pop, maya quechí con experiencia en temas de interculturalidad, políticas públicas e inclusión para determinar, entre otras cosas, qué pudimos haber hecho distinto en este tema. ¿Cómo había que desarrollar una campaña efectiva de comunicación hacia poblaciones indígenas? En primer lugar, diría yo que todo depende de intenciones. A veces la preocupación por sociedades diversas nos hace perder el verdadero propósito. Y en realidad, ¿cómo vamos a llevar una vacunación en una sociedad, en este caso en Guatemala, mestiza, hablante de castellano, urbana, clase media? ¿Cómo lo hacemos? Exactamente con las mismas intenciones de que la gente esté sabida. Es la misma intención que podemos llevar o debemos de llevar en poblaciones indígenas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, en principio, buena voluntad. En segundo lugar, necesitamos sobre todo tener la convicción de que necesitan la información en un idioma diferente. En el momento en que se nos cruza la idea de la marginalidad, en el momento en que se nos cruza la idea de la distancia en términos de hasta allá, los indígenas y hasta acá, nosotros que no somos indígenas, en ese momento estamos poniéndonos obstáculos a algo que no debería de tener obstáculos. Luego, obviamente, el tema del idioma. El tema del idioma es importantísimo porque, como se dice en todos lados y en cualquier evento internacional multilingüe, se toman en consideración no la traducción, sino la interpretación. Esto es fundamental. He escuchado mensajes en algunas radios que hacen un esfuerzo de pedirle a algunas gentes más urbanas que ni siquiera se recuerdan bien de sus idiomas, que hagan mensajes al purísimo estilo de la traducción. Y eso no funciona. Porque entonces caes en la inquietud de ¿cómo dices vacuna? ¿Cómo dices COVID-19? ¿Cómo dices cuarentena? Y no, efectivamente no existen. No hay una traducción para esas palabras. No hay una traducción para esas palabras. Yo creo que eso es importante reforzarlo, porque lo que se debe vender es la idea. Por supuesto, pero eso sucede si estás traduciendo de español a alemán, de alemán a inglés. Cada idioma responde a sus propios contextos y son construcciones históricas. Lo que tenemos que recordar es que los idiomas son construcciones históricas. Y son construcciones históricas de base social de larga data. Se cree que más de 1200 años tarda un idioma en consolidarse. Y en consecuencia esto lo tenemos que tomar en cuenta. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos que conocer el contexto y dar el mensaje. Es exactamente la comunicación familiar. Es siempre de contextos, de interpretaciones, de conocimientos del otro. Y eso funciona en cualquier sociedad multicultural. Lo aprendieron muy pronto los japoneses a la hora de buscar el mundo, o igual lo hicieron los norteamericanos al encontrarse a ese crisol de idiomas y demás. Muy sencillo. En realidad es de buena intención. Por ejemplo, para decir COVID-19 en quechí usamos una palabra que interpreta todo lo que sucede. Y decimos la enfermedad roja, Liqaqui Quiajel. Y así se empezó a masificar, porque además resulta que los neologismos son construcciones que hay que posicionar. Entonces puedes decirlo de cualquier manera y lo empiezas a posicionar a partir del contexto y poco a poco va quedando. Así funcionan todos los idiomas. ¿Cómo se dice la vacuna? Pues la vacuna existe siempre y por lo tanto tienes que regresar a una palabra de siempre. ¿Y qué es la vacuna? Es una curación, entonces una medicina. Tampoco nos tenemos que meter a las grandes preocupaciones del detalle, que la aguja grande, pequeña, que es de color, que si es la rusa, la norteamericana, la inglesa o la alemana. No, hay explicaciones que no tienes que dar, simplemente y construir el espacio de confianza. Entonces, en una realidad de pueblos indígenas como el que tenemos en Guatemala, es una realidad en la cual simplemente tenemos que empezar o de seguir desarrollando esa comunicación en el contexto en el que la gente comprende. Ahora bien, este ambiente de confianza se tenía que desarrollar mucho antes de aplicar la primera vacuna en Guatemala, ¿o no?
Sí, el tema es que tenemos que tener una campaña. Campaña que no existe. Que no existe, es que a eso voy. Después, cuando tú caes en la cuenta de que, pues sí, estos mensajes sencillos tenían que funcionar, pero tenían que funcionar cuando hay una campaña. Yo recuerdo otras campañas por otras cosas, incluyendo las famosas campañas electorales. Las campañas electorales posicionan un nombre, posicionan un color, hasta posicionan una música. Eso es campaña. Y si se trata de cuestiones médicas, también tenés la campaña del cáncer de mama. Solo recordemos esa campaña. Tiene una música, tiene un color, tiene una marca de dibujo, tiene eso. La pregunta es, ¿cuál es la campaña COVID? ¿Cuál es marca? ¿Cuáles las 3 palabras claves? ¿Cuál es el color? No hay. Entonces, ¿por qué nos estamos quejando de que no hay comprensión de la gente si no hemos hecho una comunicación? No estaba la buena intención a la que usted hacía referencia. No estaba la buena intención, no estaba el propósito de la comunicación y la comprensión. El problema que tuvimos en Guatemala y que seguimos teniendo es que no solo no hubo una campaña orquestada, pensada, inteligente, en realidad somos una sociedad totalmente retrógrada en términos de comunicación. No nos sabemos comunicar. Entonces queremos que todos los demás entiendan lo que en las zonas urbanas ciertos grupos ya sabían, porque lo vieron en el internet. En el área rural es 17% de internet, no hay luz eléctrica, pero creíamos que ellos ya lo tenían que saber. Entonces llegábamos y preguntábamos, ¿se quiere vacunar sí o no? Pues cualquiera diría no. El tema de no quererse vacunar no es un problema de desinformación para empezar. Es una posición por diversas circunstancias. Y el Estado, en consecuencia, se tiene que meter para poder hacer 2 cosas: informar y forzar. Tanto como forzar o persuadir. Sí, tal vez la palabra políticamente correcta sea esa, pero estamos hablando del Estado, que se preocupa, entre comillas, del futuro de la salud de su sociedad. Y por lo tanto va a evitar que esté fumando porque se va a morir, y además tiene que gastar demasiado en tratamientos de cáncer, tratamiento de infecciones respiratorias y demás. En consecuencia, está preocupado. Pero en un país en donde la sociedad sabe que el Estado no se preocupa y encima llega y le dice tienes que vacunarte, ¿a empezar de qué, por qué, para qué? Pero yo llevaría el tema de la falta de información a cuestiones mucho más graves y esenciales. Por ejemplo, ¿qué es el COVID? Asumimos y presumimos que todos lo sabemos. No lo sabemos. Nos dejamos llevar por lo que dicen algunos pseudolíderes, y eso ha funcionado en muchísimas regiones. Conozco gente que no quiere vacunarse porque su pastor le ha dicho que el Señor Jesús lo protegerá. Y no comprenden, pues sí, que lo protegerá. Estoy totalmente convencido de eso, y para protegerlo le mandó la vacuna. Pero ese pequeño matiz nadie se lo ha explicado. Ahora bien, ¿por qué sí se puede vacunar a la población infantil indígena? Sí, habrá que hacer una investigación más precisa al respecto, ¿verdad? Pero lo que yo creo es que se da porque todas esas vacunas funcionaron y siguen funcionando en situaciones de no presión. Es decir, pues sí, nace un niño y le dicen que a los tantos días tiene que ir por la primera, llega la segunda, llega la tercera, y totalmente normal. No tenemos idea total de cuántos no y cuántos se murieron en consecuencia de no haberse vacunado. Los subregistros en América Latina son terribles, pero presumimos que está funcionando y no está causando crisis porque no hay presión. Hay lógicas y las lógicas funcionan. Al nacer tal cosa, a los cuantos días no sé qué y al no sé cuánto, y tiene que ser la madre, y la madre entra a su propia comprensión, sabe que hay una vida que está cuidando y que tiene que sobreproteger. Hablemos del rol que han jugado algunos liderazgos. Muchos dirigentes de los consejos de desarrollo tomaban posición y simplemente decían no, y así con toda la informalidad del caso. Muchos alcaldes tomaron posición. Muchos alcaldes lo tomaron. Y también dijeron no. No vayan. Entonces hay muchas razones por las cuales el fenómeno de la vacunación en Guatemala tenía las de perder, y nace de esa falta de voluntad por trasladar información. ¿Cuánto se hizo en los idiomas indígenas? Se hizo muy tarde, lo poco que se hizo, creo que es insuficiente.
Pero de nuevo otra vez, esto nos va a seguir pasando siempre porque tenemos una incomprensión mutua en una sociedad multicultural como la guatemalteca. Y ese es un reto no por ser Guatemala, que es quizás el tercer país más multilingüe y multicultural en términos de población indígena en América Latina, sino nos está pasando simplemente porque el mundo cada vez más se está dando cuenta y está viviendo más intensamente sus multiculturalidades. Entonces los estados se están transformando más rápidamente y ahora, sobre todo después del COVID, para poder enfrentar de mejor manera estos retos de multiculturalidad, de multilingüismo. No hay una sociedad en el mundo que no lo sea y que por lo tanto el papel del Estado para proteger a sus sociedades va a ser esa comprensión y la efectividad de los mensajes multilingües, absolutamente todos. Y por lo tanto, esa capacidad nos va a dar las mejores inmunidades de cara al futuro. Esta no va a ser la última vez, vienen más procesos de salud, de migración, de crisis, de gobernabilidad y demás, y las comprensiones interculturales se van a volver la necesidad fundamental. ¿Cuán importante era involucrar previo a líderes comunitarios, a comadronas? Totalmente, eso debió haberse hecho desde siempre. Pero además, insisto, es un acto de confianza. Y el acto de confianza es cuando un presidente va al Consejo de Desarrollo y en vez de estarles gritando que son unos pendejos porque no hacen tal cual cosa, es empezar esa comunicación de siempre, de comprensiones, de hablar el lenguaje, no solo el idioma, el lenguaje de la gente e involucrarlos. En Guatemala tenemos estructuras que llegan hasta la comunidad muy interesantes. El Ministerio de Agricultura con sus estructuras de atención agrícola, veterinaria, y el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud. Con todo esto, ¿por qué no llevar esos mensajes y mantener viva la lógica de la comunicación con los dirigentes? De tal forma de que ese teléfono descompuesto fuera lo menos problemático posible, que fuera más eficiente la comunicación. ¿Por qué no aprovechar el poco Estado que hemos construido para llevar estas comunicaciones y mantener de manera eficiente el enlace con la sociedad? Porque no es de inventar nada. Para empezar, insisto, los consejos de desarrollo. ¿Por qué no hacerlo desde ahí? Segundo, ¿por qué no aprovechar a la Academia de Lenguas Mayas? Los de la Academia de Lenguas Mayas me dijeron que habían hecho más de 400 mensajes. Y yo les pregunté dónde los tenían. En la web. ¿Y quién los mira en la web? Pero no es culpa de la academia no tiene ni recursos y en los últimos 20 años le han bajado más del 50% del presupuesto. Al final del día son indios, ni protestan, ni toman calles, ni nada por sus idiomas. El gobierno toma la decisión de los últimos 3 gobiernos de quitarles presupuesto. Hoy no servirían. ¿Por qué? Porque entonces son los responsables de hacer ese diálogo intercultural. Son los responsables de hacer esa comprensión entre el Estado y sociedad. Y funcionaría, pero no solo ellos, toda la sociedad. Yo creo que la lección más importante que tiene esta pandemia y que es una lección mundial es que deberíamos ser más interculturales de lo que creemos. ¿Por qué? Porque la pandemia nació en un lugar y se pasó a otro y no perdonó ni edades, ni culturas, ni fronteras, ni nada. Y entonces, ¿cómo nos vamos a defender? Con capacidades que igualmente no respeten fronteras y sean capaces de iniciar interconexiones interculturales respetuosas, adecuadas, porque si no nos morimos. Ahí sí que literalmente nos morimos. ¿Cómo entendemos la violencia que se ha desatado contra algunas brigadas de vacunación? Aquí estamos hablando de indígenas atacando indígenas, a sus propios vecinos. Sí, pero en el momento en el que tú vas con tu loncherita o tu hielera para vacunar, ya no eres indígena, eres el Estado, primero. Cuando llegas como maestro, y aunque hables el cachí y en el recreo estás hablando con todos los chicos en cachí y en las reuniones de padre, al terminar la reunión hables en cachí. Aunque eres el alcalde, pero en la sesión del consejo estás hablando en castellano cuando sabes que el 100% sabe quiché, pues ya no eres un quiché, eres el Estado. Y entonces en esa lógica, si el Estado está enfrentándote, tú vas a responder. Que eso pasó en el genocidio guatemalteco. Ya no era el soldado cachiquel, cachí o quiché que estaba haciendo el genocidio, sino que era el Estado que estaba operando por la vía de un personal humano mucho más efectivo.
¿Por qué efectivo? Porque hablaba el idioma, era parte de Y entonces el grupo, influenciado por el pastor, por la autoridad, por quien sea, va a responder a esta cuestión y va además a responder a un sentido de protección. Hay una interferencia a la lógica de vida, incomprensible, porque no sabes por qué vienen. Que estamos creyendo de que llegan porque todo el mundo sabe y recibió el mensaje de WhatsApp en donde le dijeron que llegara. ¿De qué estamos hablando? Y es el viejo Estado haciendo sus viejas prácticas, con sus viejos operadores, haciendo exactamente lo mismo. Y luego escuchar a una autoridad que te insulta diciendo que sí, porque quieren se mueren porque no se vacunan. O sea, ahí ese es un mensaje muy interesante porque estás desconociendo la profundidad de la responsabilidad constitucional del Estado. Estamos enfrentándonos a la poca o nula relación o la violenta relación de las comunidades indígenas con el Estado. Y la lección más importante es que debería llevarnos primero a reflexionar otra vez, porque lo hemos hecho ya muchas veces, qué mal hemos hecho, y empezar a hacer una transformación estratégica. Lo del COVID está pasando en otros países, se convierte en la reflexión, acción más estratégica de transformación de institucionalidades y relaciones sociales políticas, en la búsqueda de pensar en los futuros 50 años. En medio de una pandemia de la cual aún no hemos salido, ¿estamos a tiempo de enmendar la plana o ya es muy tarde? Siempre hay tiempo. Como también se dice, los estados nunca tocan fondo. También debo decir que estamos siempre a tiempo. Y en ese sentido, el hacer un esfuerzo de encuentro y de reconocimiento de faltas es el primer paso para empezar senderos de confianza. No se vale como autoridad, como empresario o como dirigente social decir, miren, confíen en mí y ahora sí la voy a hacer buena. Eso no es así. No. Es como te invitan algunas potentes religiones en el mundo. Haz primero tu acto de contrición. Primero reflexiona que hiciste mal. Reconócelo, súfrelo. Y luego empiezas un nuevo camino. Entonces inicia el acto de confianza. Inicia un proceso nuevo. Esas evaluaciones a conciencia personales van a ser fundamentales para empezar a hacer cosas interesantes y hacer cosas interesantes en el caso de Guatemala y en el caso del tema de la multiculturalidad y pueblos indígenas pasa porque lo que ya tenemos lo activen. El creer que la gente es tonta y que por eso no se está vacunando y que la gente es tonta y que por eso los vota y que la gente es tonta. No. Cambiar esos mensajes hacia un sentido más estratégico de juntos podemos. Y en ese juntos podemos hacer que esto funcione. Gracias, Álvaro. Este es uno de 2 podcasts que acompañan al especial Las vacunas hablan español, disponible en nuestro sitio ojocomipisto.com. Ahí podrán encontrar historias, reportajes, fotos, un poco de todo relacionado con este tema.